Tremendo. Hoy vamos a hablar de dos cosas básicas que yo, o por lo menos dos títulos que trato de entender en este pasaje, en lo que Dios nos está hablando aquí en el libro de Efesios. Lo primero es que Jesús se pone como modelo en la relación matrimonial. ¿Ustedes sabían que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no se casó? ¿Cuántos sabían eso? Jesús no se casó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no se casó con una mujer aquí en la tierra? Porque la iglesia es la novia. Porque Jesús un día va a hacer una boda. Porque Él sí se va a casar. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Y el Cordero es Jesús de Nazaret. Cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero es porque Él está reservado para un día una boda. Por eso las personas que dicen: ¿y por qué no se pudo casar con María Magdalena? Esto es una herejía. Porque primero que todo eso es un invento. En ninguna parte de la Biblia ni siquiera da una señal sobre eso. Y segundo, entonces contradice todo lo que la Biblia dice de Él. Que en Él no hay pecado, que Él se reserva para su amada, para el día de su boda. Él vino a la tierra para hacer una obra por su amada, para luego hacer una boda. Entonces jamás en la tierra Jesús pudo casarse, porque si lo hubiera hecho, entonces sí le iba a cometer bigamia en la segunda venida. Estaría casándose por segunda vez Jesús. Y Él es el ejemplo de todos nosotros para seguirlo en el matrimonio. Digan matrimonio. Y una de las cosas justamente que Él nos está enseñando es que el matrimonio es con una mujer para toda la vida. ¿Con cuántas mujeres? Con una. Con un hombre para toda la vida. Ese es el modelo de Jesús. Ese es el modelo. Por eso el que se atreva a decir que Jesús se fue a vivir o se casó o tuvo relaciones con María Magdalena primero es un farsante, un falso. Segundo, está siendo influenciado por Satanás, que es mentiroso y padre de mentira. Y tercero, no ha leído la Biblia. El que diga eso no ha leído la Biblia, pero seguramente ya leyó a Dan Brown, la novela de Dan Brown. Entonces yo los invito a que si nosotros seguimos a Jesús, pues estudiemos la historia de Jesús en el original. Yo estuve estudiando en una universidad que era comunista. Y en esa universidad, cuando uno entraba, dictaban una cátedra que se llamaba materialismo científico. En el siguiente semestre dictaban materialismo dialéctico. En el siguiente semestre, y era todo materialismo. Y la tarea de esa universidad era eliminar de nuestras mentes toda idea que tuviéramos de Dios. Cuando uno iba por allá en el séptimo semestre, ya no volvían a hablar del tema. Ya asumían que habían eliminado la idea de Dios de todos los estudiantes de la universidad. Se dedican en la universidad a eliminar la idea, el modelo de Dios. Qué triste. Pero nosotros lo que debemos aprender hoy en la palabra de Dios es que la palabra de Dios es el modelo, es la última palabra, es la autoridad. No tenemos por qué andar buscando en ningún otro lugar lo que ya está dicho en el lugar de máxima autoridad. Y Jesús de Nazaret es el modelo ¿de qué? De matrimonio también. Amén. Es modelo de matrimonio. Y hoy vamos a hablar justamente sobre eso. Jesús es el modelo del matrimonio. Verso 23. Mire lo que dice la Biblia. Porque el marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Así, ahí viene el ejemplo. Quiero que leamos todo primero antes de comenzar a hablar. Porque el marido es cabeza de la mujer, así
como, ¿qué quiere decir así como? De esa misma manera, de la misma forma, tal como, igual a. Eso es lo que significa así como. Porque entonces ningún hombre puede hablar o pretender ser cabeza de una mujer si no ha leído la siguiente parte del versículo. Porque solamente está leyendo lo que le conviene, pero no está leyendo la condición. Esto es como cuando una persona entra a trabajar y le dice: el 15 de cada mes le vamos a pagar y el 30 de cada mes le vamos a pagar. Si usted viene a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se toma una hora de almuerzo y hace las tareas que nosotros le estamos poniendo. Si hace todo eso, puede ir a reclamar el cheque. O sea, hay hombres que quieren ser cabeza, pero no están dispuestos a pagar el precio de lo que significa ser cabeza. Claro que es una honra ser cabeza, una gran honra ser cabeza, pero eso tiene un precio. No se atreva a reclamar el cheque si usted no ha hecho la tarea, si no ha venido ningún día del mes, si no ha trabajado. ¿Cómo se atreve a llegar a pagaduría a reclamar un cheque si usted no ha venido? Sería un pícaro, ¿o no? Lo mismo sucede, varones, con el hombre que quiere ser cabeza, pero lo único que tiene es de cabezón. Y vamos a ver qué pide la palabra de Dios a la persona que Dios lo pone a ser cabeza. Ahora, escúcheme bien, ¿qué significa la palabra cabeza o ser cabeza? ¿Ustedes qué creen? Liderazgo, liderazgo. ¿Qué más es ser cabeza? Autoridad. ¿Qué más es ser cabeza? Dirección, ejemplo. ¿Qué más? Visión. ¿Qué más? Voz. ¿Qué más hay en la cabeza? Olfato. ¿Qué más hay en la cabeza? Oídos. Porque hay personas que piensan que solo en la cabeza hay cabello. Entonces los que son calvitos, fregados porque no tienen nada. No, yo creo que debemos entender que es ser cabeza. Siempre que hablamos de cabeza, obligatoriamente estamos hablando de un liderazgo. Ustedes sabían que a nivel secular, a nivel de la nación y a nivel legal, se habla de cabeza de hogar. ¿Ustedes sabían eso? ¿Por qué? Porque el hogar es una institución, es una entidad. Son muchas las entidades que hay en una nación, pero cada hogar está establecido como una institución, como una entidad, como una empresa. Y cuando uno va a crear una empresa, va a constituir una empresa, va a iniciar una empresa, uno tiene que decir quién es el representante legal de esa empresa. Y uno tiene que escribir ante Cámara de Comercio quién es el gerente irresponsable, no irresponsable, sino responsable de la entidad. De tal manera que si algún día se necesita para que presente alguna defensa, para que haga una aclaración ante la DIAN, va a ser llamado el que es el responsable de la institución. Y por eso en toda institución debe existir una cabeza. No se concibe una institución sin una cabeza. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un pastor hace muchos años. Él se llama Rafael Holland. Es un pastor americano que vino a dictar un curso sobre familia aquí a Colombia. Y nosotros, mi esposa y yo, tuvimos el privilegio de estar en esas conferencias. Y él nos contaba que él cuando niño nació en un hogar, en una familia que eran granjeros en Estados Unidos.
en una zona donde había granjas. Entonces tenían gallinas, tenían marranos, tenían vacas, tenían perros, tenían gatos, tenían, ¿qué más es? Cabritas, tenían, bueno, hartos animalitos en la granja. Y él dice que ellos jugaban cuando niños, eran muy malosos, muy malosos. Entonces ellos jugaban a perseguir a las gallinas. Y resulta que ellos acostumbraban, cuando comenzaban a perseguir a las gallinas, ponían una cuerda, que era una cuerda como si fuera un serruchito, como más o menos como la primera cuerda de una guitarra, delgadita, metálica, así, muy templada, con mucho filo. Y comenzaban a corretear la gallina hasta que la gallina pasaba por ese lugar. Resulta que la gallina tiene una particularidad: la gallina no corre como los demás animales que corren con la cabeza agachada, sino que la gallina corre con la cabeza para arriba. ¿Ustedes la han visto? Y anda así. Entonces ellos la correteaban hasta que la gallina tenía que pasar por donde estaba la cuerda. Y dice, y lo impresionante era que venía a grandes velocidades, y cuando pasaba por enfrente de la cuerda, ¡pum!, se descabezaba. Y la cabeza caía hacia un lado de la gallina. Y salía un chorro de sangre del cuerpo. Así. Y decía, pero eso no es lo más impresionante. Lo impresionante era que seguía caminando ese cuerpo. Pero seguía caminando de manera alocada hasta que se destortillaba contra una pared. Y él hacía esa explicación para enseñarnos lo que sucede cuando un hogar no tiene cabeza. Es un hogar que anda alocado, próximo a destortillarse, próximo, se está desangrando y está próximo a morir. Ninguna empresa, ninguna institución, ninguna iglesia, ningún estado, ninguna nación puede existir si no existe una cabeza que lidere la institución. Hace poquito, en el mundial, cuando se iba a comenzar el mundial de fútbol en España, el técnico renunció a puertas de irse para el mundial. Renunció porque se descubrió que había hecho un contrato después del mundial para dirigir un equipo de fútbol. Entonces, cuando él se iba a ir como técnico, entonces la Federación de España lo llamó y le dijo: usted no puede ir de director técnico de nuestra selección, porque usted nos hizo una trafugada y se comprometió con un equipo de fútbol y nos va a dejar tirada la selección cuando lleguemos a España. España estaba pensada que sería un muy posible campeón mundial en esta oportunidad. Eso generó un caos en España, en la selección, y dijeron: pero ¿cómo hacemos? No, que son jugadores individuales, ellos no necesitan tanto el técnico, ellos son muy pilos, ellos ya han trabajado, ya están listos. Y dijeron en la nación: jamás vamos a enviar una selección a ir a representarnos ante las naciones si no lleva una cabeza. Por eso la cabeza, cuando algo no tiene cabeza, es algo que anda manga por hombro. Entonces, Dios que sabe perfectamente que la familia es la institución más importante que hay sobre la tierra, decidió Dios en el cielo que en esa familia, que en la familia, que en la institución más importante de la tierra, iba a haber una cabeza.
Y Dios decidió, Dios, por eso cuando hay personas que no les parece, no estoy de acuerdo, no, ay, peleé con Dios. Porque es que esto lo que nosotros estamos haciendo es predicando lo que Dios dijo. Yo no me estoy inventando esto, lo estoy leyendo de la Biblia. Y Dios dice que el marido, que el varón, ahora no es el varón solamente, es el marido. Y ustedes saben qué significa eso, ¿no? La Biblia dice porque el marido, volvamos a poner Efesios, porque el marido es cabeza. Dice el macho. Según Dios, para ser cabeza hay que ser marido. No vayan a salir corriendo aquí unos 3 o 4 de este lugar, ¿no? Lo que tienen es que reflexionar y mirar que hay que ajustar. Porque aquí lo que está diciendo la Biblia es, porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, lo primero que exige la Biblia, o sea, Dios, es que el que sea cabeza sea marido. ¿Y sabe dónde se obtiene el título de marido? ¿En la cama? ¿En el motel? ¿El motel no es el motel? Cuando van a tener sexo allá que dicen, uy, esto que vamos a hacer deberíamos consagrárselo al Señor. ¿O no? No es así que muchos hacen. Cuando ya van ahí, están en la calentura en el motel y dicen, ay, pero esto que vamos a hacer si le agradará a Dios. Ay, pues ¿sabe qué? Casémonos. Y entonces ahí dice, bueno, listo, hagámosle. ¿Cómo nos casamos? No, pues hagamos aquí un pacto. Y ahí debajo de las cobijas, en medio de la calentura, dice, Señor, te consagramos esta relación y te pedimos tu bendición. En nombre de Jesús, amén. Y creen que eso es el matrimonio. Pero el marido es un título que se obtiene en el altar. Y solamente en el altar. Ahora, uno puede hacer una transferencia del altar a un club, a un salón de eventos, a una casa, a un jardín. Claro que sí, eso se puede trasladar sin problema. Pero sigue siendo altar. Y para que una persona reciba el título, ¿saben qué dice? Y con la autoridad que Dios me ha dado, yo lo declaro, ¿qué? Marido, le pongo título. O sea, el título de marido es un título. Porque hay personas, hay mujeres que presentan a su mozo, o perdón, su compañero permanente. Y entonces a veces dudan. Le presento a mi marido. Marido es lo mismo que esposo. Si ese tipo no lo ha traído al altar, él no es su esposo ni es su marido. Es su amigo. Su amante. Pero no es su esposo. No es su esposo. ¿Saben por qué es tan valioso el título? Por varias razones. La primera, porque el que se atreve a venir al altar está siendo un atrevido. ¿Sí o no? Es un varón, como decimos nosotros los machos, un varón de verdad. ¿Saben qué está haciendo? Está invitando a su papá, a su mamá, y viene y los sienta en la primera fila.
Está invitando a sus hermanos, a sus cuñadas, y los sienta en la siguiente fila. Está invitando a su abuelito, a su abuelita, a su tío, a su tía. Está invitando a su jefe, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de la universidad, del colegio, los amigos más íntimos. Y está invitando a los seres más queridos y representativos de su vida. La mujer, a su vez, está invitando a su papá y a su mamá, a sus hermanos, cuñados, abuelitos, tíos, primos, familiares, vecinos, compañeros, amigas de trabajo y amigos de trabajo, y los seres más importantes y más queridos de ella. Y los está invitando a una ceremonia en la cual van a hacer un pacto sagrado ante Dios y ante los testigos, y se van a jurar, se van a prometer en voz alta. ¿Yo sabe qué? Yo les pongo el micrófono, y yo le pongo el micrófono para que todo el mundo oiga en lo que se están comprometiendo. También me gusta que esté el Ministerio de Medios para que grabe lo que se está diciendo, para que quede grabado. Y ahí delante de los testigos le hago que se pongan de frente el uno al otro, que coja la argolla y le diga: mi amor, con esta argolla a veces no sale fácil. ¿Y saben por qué no sale fácil? Porque es que uno crece con ella, se ensancha. Me refiero espiritualmente, ministerialmente, empresarialmente, físicamente. Y uno allí delante de todos los testigos que ha traído, porque uno mismo se puso el cuchillo en la soga en el cuello, es que se llama, ¿no? Uno mismo lo hace. Y le dice a la amada, viéndola a los ojos, le dice: mi amor, con esta argolla, como símbolo de mi amor, yo me entrego a ti como tu esposo, para amarte, honrarte y serte fiel todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Y todo eso está diciéndolo en voz alta. Y luego le dice: en la alegría y si viniere la tristeza. Porque es que en la tradición se dice es en la alegría y en la tristeza, ¿no? Y yo no ato la tristeza automáticamente al matrimonio, sino que digo en la alegría y si viniere la tristeza, en la salud y si viniere la enfermedad, en la riqueza y si viniere la pobreza, para amarte y honrarte hasta que la muerte nos separe, en el nombre de Jesús. Amén. O sea, esa persona acaba de poner sus palabras delante de sus padres, delante de sus suegros, delante de sus jefes, compañeros de trabajo, delante de su mamá, su abuelita, sus amigos de la juventud, de la infancia, de todo. Esa persona, si es un varoncito de verdad, va a cumplir esa palabra hasta la muerte. Si es de palabra, porque si no es de palabra, a los 2 meses va a botar eso para el carrizo. Por eso, ese título es tan importante. Por eso el matrimonio no se hace debajo de las cobijas, ni es una cosa que se pueda hacer si no se atreve uno a hacerlo de manera solemne. Solemne es un evento en donde hay muchos testigos, donde está Dios, donde están los pastores como testigos, donde está la persona con quien hago pacto, pero además hay una cantidad de personas que yo he invitado para que atestiguen un día que sí hice pacto en el altar con esa persona.
¿Ahora entienden qué es marido? Por eso es que cuando el pastor termina la administración dice, y con la autoridad, después de atrevidos que son ustedes de venir acá. Después, yo por eso a veces cuando termino la enseñanza que hago en el matrimonio, les pregunto, ¿todavía quieren casarse? Sí, de verdad, yo lo hago así, porque tienen una oportunidad ahí de decir no. Uy, yo no sabía que esto era tan engorroso. No sabía que esta cosa iba tan largo. Y en todo lo que yo me estaba metiendo. No. Ahí también puede decir la persona, no me comprometo. No, hasta allá yo no llego. Hasta allá no estoy dispuesto. Por eso ahí en el altar, la persona, el pastor, después de que ha visto de que se dan todas esas condiciones, ¿se dan cuenta? Son una serie de cosas que se dan. Después de que se dan todas esas condiciones, entonces el pastor, con la autoridad que Dios le ha dado de ponerlo como el pastor y cuidador de la iglesia, entonces dice, con la autoridad que Dios me ha dado, yo los declaro, les doy el título de marido y mujer. Y los declaro marido y mujer, y lo que Dios ha unido, nunca lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se mete la Trinidad, Dios, como testigo central del pacto. ¡Wow! Yo sí creo que el que se casa es un atrevido, un enamorado, claro, una persona dispuesta, claro, pero que se atreve a hacer un pacto de esa categoría. Yo creo que los papás y los suegros deberían tener la autoridad, deberíamos tener la autoridad también los pastores y también los amigos y todos los que fuimos invitados a ese evento, que el día que se quieran separar esa parejita, dice, ¡hey! No, señor, no venga a salir con cuentos bobos. Usted me invitó a mí a hacer un pacto sagrado. No vaya a salir con que ahorita eso fue un circo. O vaya a salir con que usted, porque acaban de pelear con la esposa, entonces va a tirar todo el pacto que hizo. Porque lo miró feo, porque no le dio la plata, porque se gastó equivocadamente la plata, porque dijo una mala palabra, porque hizo algo equivocado. Entonces ya va a mandar todo para el carrizo después de que ha hecho semejante pacto. Por eso es que uno tiene que pensar muy bien, porque después de Dios, ese es el siguiente paso más importante que una persona puede dar sobre la faz de la tierra. ¿Con quién me casaré? Yo a veces veo personas que dicen, uy, no, yo no estoy seguro. Bueno, no se case, porque después de que se case, esto va para largo. Es hasta el final. Y lo que toca de ahí para adelante es arreglar las cargas, solucionar los problemas, perdonarse, ajustarse, corregirse, perdonarse, estar dispuesto a cambiar lo que haya que cambiar. Pero ese pacto, si somos de palabra, lo honramos hasta la muerte. Por eso es que Dios bendice tanto el matrimonio. Por eso es que Dios dice, delante de uno huirán 1000, pero delante de dos huirán 10,000. Mejores son dos que uno, porque reciben mejor paga de su salario. Por eso el Señor, delante de la institución del matrimonio, pone los retos más grandes en la vida y da los premios más grandes en la vida. Por eso el matrimonio es tan poderoso. Porque cuando uno está casado, en ese plan de Dios, guau, uno se vuelve una bomba con su esposa, capaces de trastornar el mundo. Estamos haciendo nuevas generaciones benditas por Dios. Por eso Dios dice, y los bendijo Dios. O sea, Dios añade su bendición. Y después de que Dios bendice, eso es una cosa gloriosa. Por eso, cuando nosotros entramos en el matrimonio, en el propósito de Dios, y lo hacemos al derecho, bien hecho,
como Dios manda, lo único que nos espera es 1000 generaciones benditas por eso que acabamos de hacer nosotros en el altar. Por eso todo lo que hay que hacer cuando están a punto de tambalear los matrimonios es arrepentirse, pedir perdón, buscar una consejería, arreglar lo que haya que arreglar, pero no votar. Porque es que, entonces, ¿para qué hicimos esa fiesta? ¿Para qué hicimos semejante show? De invitar a todos esos que invitamos para hacer un pacto sagrado, si lo íbamos a botar a la basura, si lo íbamos a sacar de taquito el día que nos diera rabia o que no nos gustara algo de lo que está pasando en nuestro hogar. Ahora entienden, mis amados, para recibir el título de marido, la importancia que Dios le da y las cosas que tienen que darse alrededor para que uno pueda tener ese título como varón, marido. Para que uno pueda ser cabeza de su esposa, cabeza de la mujer, uno primero tiene que ser marido de ella. El novio no es cabeza de la mujer. Porque hay veces hay hombres y hay noviazgos en donde, no, es que tú tienes que ser cabeza, mi cabeza. No, sí, pero cuando sea marido. Antes no. Y entonces a veces se le está exigiendo al novio un comportamiento de cabeza cuando él no es cabeza de eso. Están en planes para hacerlo. Están caminando hacia allá y debe vislumbrarse y verse todo lo que va a pasar. Claro que sí. Tiene que comenzar a mostrar que sí tiene la capacidad para ser marido, cabeza. Pero todavía se puede echar reverso eso. Anteriormente se hablaba de la consumación del matrimonio. ¿Y qué era la consumación del matrimonio? ¿Ustedes se acuerdan, mis amados? Pero el matrimonio ¿se consumó o no se consumó? ¿A qué se refería? A que después de venir al altar venía la bendición sobre la parejita y luego se iban y tenían sexo y lo consumaban. O sea, el sexo era consumar. Y se decía que no era efectivo el matrimonio si no había sido consumado. Pero resulta que según Dios, el matrimonio y la relación se hace es en el altar, no en la cama. Porque entonces muchos ya vienen consumados antes de la bendición. Bueno, la gran mayoría. Entonces no es que nosotros ya lo consumamos, ahora nosotros lo único que necesitamos es la bendición. Es en el altar donde la persona es unida en uno solo. Es que la unión es espiritual. La unión es espiritual más que física. Luego, la unión se hace en el evento espiritual, no en el evento físico. ¿Es claro? O sea, es en el altar donde se hace el acto espiritual, en donde los dos quedan fusionados espiritualmente en uno solo. Y lo que Dios une en el altar no lo debe separar el hombre. No dice lo que Dios une en la cama, sino en el altar. Entonces ese término de consumar no es bíblico. No es bíblico. Puede que tenga algunos efectos legales o yo no sé, a nivel humano, pero bíblicamente no existe la palabra. O sea, el matrimonio ya queda consumado por el solo hecho de estar en el altar y decir sí y de recibir la bendición matrimonial. El que no ha estado en el altar puede haber tenido sexo, puede haber ido a una notaría, puede haber hecho una cantidad de cosas allá afuera, pero ante Dios todavía no ha recibido la bendición matrimonial. Amén. Por eso es que uno hace semejante fiesta y evento para ese día hacer ese pacto, el más importante de su vida. Amén. Dentro de 8 días vamos a continuar las implicaciones que trae para el varón ser cabeza y para la mujer y el hogar tener una cabeza en el hogar. Vamos a orar, vamos a estar de pie, vamos a orar.
Pregúntale a la persona que tienes al lado, dile, ¿tú ya pasaste, fuiste al altar? Pregúntale.